En esta mañana venimos a hablarle sobre los lineamientos. Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de Dios del séptimo semestre. ¿Qué son los lineamientos? Los lineamientos es la carta magna que rige en una institución donde se trabaja el plan por áreas. Aquí vamos a trabajar sobre la educación inicial. Los lineamientos nos brinda y a la vez nos garantiza una educación adecuada para trabajar en el aula de clase. Aquí encontramos los principios. ¿Qué son los principios? Encontramos el respeto, encontramos los movimientos, el juego, todo lo que podemos ejecutar en un aula de clase. Para ello encontramos 4 pilares, que es el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. Pero para que todo esto se lleve a cabo, tenemos que tener en cuenta que para ello tenemos las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Son las áreas que se transversalizan para llevar a cabo un proceso o una ejecución en un aula de clase con los niños. Encontramos 5 dimensiones. La primera es la dimensión cognitiva, la segunda, la comunicativa, la tercera, la corporal, la cuarta, la personal y social, y por última encontramos la artística. Tenemos que tener en cuenta que todas estas dimensiones no se van a trabajar por áreas, sino que se van a transversalizar en un proyecto de aula, se puede transversalizar en dicho plan que queramos trabajar con los niños. No nos vamos a enfocar que vamos a trabajar la cognitiva, no, porque tenemos que ser conscientes que en el preescolar se trabajan todos a la vez. ¿Qué es la parte cognitiva? Es un conjunto de pensamientos, es un conjunto donde vamos a trabajar la parte cognitiva del niño, la parte de prematemáticas, preescritura, ahí donde vamos a encontrar qué capacidad tiene el niño para desarrollar dichas actividades. En la parte comunicativa, por medio de cuentos, por medio de canciones, es donde le vamos a dar la oportunidad al niño para que se exprese, para que diga sus ideas y cómo él se puede interactuar con los compañeros. La parte corporal. Yo creo que entre la parte corporal y la parte estética son las dimensiones más importantes que podemos encontrar en el aula de clase. ¿Por qué? Porque es en la parte corporal donde el niño expresa lo que siente por medio de cómo, de la danza, del juego, de la expresión artística, de la expresión de sus gestos. Entonces es esto lo importante que nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta para poderlo desarrollar. La parte personal y la parte social. Recordemos que nosotras como docentes tenemos que tener en cuenta la parte personal del niño, porque es de allí donde empezamos a trabajar las nociones, donde empezamos a trabajar el por qué y el para qué implementar un plan en el aula de clase. ¿Por qué lo social? Porque tenemos que tener en cuenta que el niño vive en una sociedad, está sumergido a una sociedad, y es esa sociedad la que vamos a traer al aula de clase para que, partiendo de esas nociones que el niño trae por fuera, la vamos a implementar en el aula de clase. Y por último está la parte artística. En la parte artística que vamos a encontrar, donde el niño plasme sus intereses, sus necesidades, la parte cognitiva, qué piensa y qué entiende él sobre dicho tema. Digamos, vamos a trabajar un plan de aula de las hormiguitas. Eso fue una necesidad que el niño les nació. Entonces aquí en la parte artística es como todo ese proceso el niño lo va a articular mediante un dibujo. Todo lo que el niño va a hacer y va a expresar. Para poder llevar a cabo todas estas dimensiones, tenemos 4 pilares de la educación. Con estos pilares jugamos, interactuamos, todo esto para poder llevar a cabo todas estas dimensiones. ¿Qué es el pilar del juego? Es donde el niño interactúa él solo, es donde el niño lo podemos tomar de 2 puntos de vista. El primero es el juego libre,
donde el niño juega, se le ponen juguetes y el niño hace lo que él diga sin tener dirigido el juego. Pero tenemos el juego dirigido que va con una finalidad, que va con una intención, que va con un propósito para poderlo desarrollar. Siempre tenemos que tener en cuenta que el niño es el protagonista de su proceso y nosotros como docentes somos esa guía para que el niño lleve a cabo dicha actividad. La literatura. Tenemos que tener en cuenta que aquí en la literatura vamos a trabajar en lo que son los cuentos por medio de no es un cuento plano, sino un cuento donde vamos a poner en juego nuestra expresión corporal como docentes para que el niño se interese por medio de la lectura, para que por medio de la literatura podemos trabajar para poder trabajar las fichas, podemos trabajar lectura de imágenes, podemos trabajar muchas cosas para que el niño se interese y cada vez se enamore más de la literatura. Por otro, tenemos el arte, que lo podemos incluir en todas estas dimensiones. Recuerde que el arte lo podemos hacer por medio de la plasticidad, el arte lo podemos hacer por medio del cuerpo, el arte lo podemos hacer por medio de los gestos. Son varias dimensiones, son varios factores que incluyen y que se articulan en este proceso. Y por último, tenemos la exploración del medio. Yo creo que la exploración del medio es el pilar más importante que recopila todos los anteriores. ¿Por qué él es más importante? Porque aquí en la exploración del medio es donde el niño interactúa con su medio, es donde el niño expresa y es donde el niño trae en el aula qué conocimientos tiene sobre ese medio. Recordemos que aquí en la exploración del medio lo podemos trabajar no solo en el aula de clase, sino lo más importante es trabajarlo vivencial, que todos esos procesos que tengamos sean vivenciales, sean donde el niño palpe, donde el niño observe, donde el niño pruebe, donde el niño interactúe con lo que lo rodea en su medio. Aquí podemos trabajar diferentes actividades. Recordemos que en la exploración del medio hay 6 secciones donde podemos como docentes traerla en el aula de clase. Aquí en el medio podemos que los niños toquen la hojita, que los niños cojan semillas, que los niños, según el proyecto y según la necesidad que estemos trabajando en el aula de clase. Bueno, con esto concluimos los lineamientos pedagógicos y curriculares de la educación inicial. Muchas gracias.